Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión. Licenciado, respecto al tema que hemos venido desarrollando en el programa de hoy, hay otros temas que están ahí en el Código Procesal Penal, esos principios rectores que están ahí, que es prácticamente la orientación de ese código, muy buenos los principios. ¿Hasta dónde se encuentra el juez atado al principio de legalidad, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, a esos principios? El principio de justicia rogada, por ejemplo. Sí, eso es interesante. Lo que pasa es que el tope máximo, el límite de los jueces, está contenido en la Constitución de la República, porque recuerde usted que el artículo 6 de nuestra Constitución habla de la supremacía de la Constitución, y todos los jueces del país que impartan justicia, desde los juzgados de paz hasta el Tribunal Constitucional, están sometidos al cumplimiento de la Constitución. Usted dirá, bueno, pero usted me está hablando de que están sometidos al cumplimiento de la constitucionalidad, pero que la Constitución no es una ley de procedimiento. No, es una norma sustantiva, pero que está velando porque el cumplimiento de las leyes adjetivas es como un marco jurídico. Tanto esas leyes que tienen que ver con los aspectos sustantivos como con los aspectos que tienen que ver con el desarrollo propio del mismo proceso del cual se lleva ante los tribunales. Realmente esos procesos todos están constitucionalizados. Porque, por ejemplo, si usted alega violación al derecho de defensa, por ejemplo, en algún proceso penal, eso está contenido en la Constitución. Sí. Porque la Constitución le habla a usted el derecho a defenderse. Y el mismo artículo 69, en su numeral 4, le dice a usted que todo el mundo tiene derecho a un juicio oral, público y contradictorio. Exacto. Pero conforme a las reglas del derecho a defenderse. Sí. Está diciendo, en otras palabras, que ahí se debe resguardar, además del derecho a defenderse como derecho fundamental, también se resguardará una tutela efectiva. Sí. Porque el 69, en su párrafo 10 y 9, le habla a usted de ese debido proceso y de esa tutela efectiva, en el 68 también. Entonces, tiene que estar todo encaminado. Le habla también de la única persecución. Le habla a usted del principio non bis in idem, de que nadie podrá ser juzgado dos veces por un mismo hecho. Entonces, si usted analiza todos esos aspectos de derechos fundamentales, están todos contenidos en la Constitución. Lo que pasa es que como hay un código penal o hay un código procesal penal, el código penal para sancionar y el código procesal penal para juzgar el proceso, una cosa es el proceso y otra cosa es el procedimiento. Entonces, pero ese código de proceso penal y ese código penal, uno para sancionar y otro para manejar el procedimiento, tienen que ir de la mano con la Constitución. Entonces, el juez, ¿qué es lo único que tiene que hacer? Simplemente establecer que lo que vaya a decidir esté ajustado a la Constitución, sin apartarse de esas leyes adjetivas que tienen que ver con la sanción. Porque, por ejemplo, si el 295, combinado con el 304, nos dice a nosotros, sanciona el homicidio voluntario con pena de 3 a 20 años, pero resulta que el 296 combinado con el 297 y el 298, combinado con el 302, nos dice a nosotros, el Código Penal, que hubo algún hecho que tuvo que ver con la premeditación o con la acechanza. Entonces, ya ese homicidio que era voluntario se convierte en un asesinato. Porque agrava. Porque hay una circunstancia que agravan. Sí. Pero eso hay que demostrarlo en los tribunales. Porque el 386, por ejemplo, el 385 del mismo Código Penal, nos dice a nosotros del robo agravado, con escalamiento, con pluralidad de agentes, con armas. De noche, en camino público. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que si esos hechos se pueden probar en justicia, que ciertamente más de uno, porque hubo asociación de malhechores, como manda el 266, 265, 266, entonces, si se pueden demostrar esos hechos,
realmente hay que juzgar, pero hay que probar. Primero hay que probar. Porque el que alega un hecho de justicia, dice 1315, debe probar. Correcto. Entonces los jueces tienen, conforme al 24 del mismo Código Procesal Penal, tienen que motivar de hecho y derecho las decisiones que dictan, pero deben examinar con sana crítica qué es lo que van a decidir, porque ahora, si se analiza que el apellido que aparece en el imputado es influyente, sí, o que tiene que ver con algún grado de familiaridad con el juez lo único que tiene que hacer es inhibirse. exacto. Si entiende que tiene alguna vinculación, sí, porque está ahí el 378, por ejemplo, del mismo Código de Procedimiento Civil y también el Código Procesal Penal. Usted no puede conocer ese proceso porque está dentro de ese parámetro que le pueden generar algún grado de inhibición o que probablemente pudiera ser recusado. Entonces es mejor atenerse. Porque ahora no es fácil, porque usted lo analiza, pero mire, no es fácil sí, estar en el pantalón de un juez sí, cuando sí, tiene que decidir, tanto en materia laboral, en materia penal, materia civil, materia de tierra, materia contencioso administrativo y también en materia constitucional. sí. Por eso a mí me gustan más los tribunales colegiados que los unipersonales. Por supuesto. Usted me dirá, ¿por qué? Porque el tribunal unipersonal, donde un solo juez va a decidir la suerte de alguna condena pecuniaria, sí, o probablemente la suerte de alguna condena de carácter personal que va a reprimir a esa persona con su libertad. Es fácil para un juez justificar una sentencia. Correcto. Sin tener necesariamente los elementos de prueba suficientes. Sí. Pero si es colegiado, va a analizarse conforme a la terna hay una verdad relativa o a los sí, 5 jueces sí, que puedan constituirse a decidir ese caso. Cada quien da una opinión. Y cada cual visualiza, sí, cada cual analiza, cada cual entiende cuál ha sido el criterio que puede ser adoptado para tomar una decisión. Eso es así. Mire, se criticó mucho la actitud de un juez que participó como juez de instrucción en los grandes casos de corrupción, sí, que en los últimos años han afectado al país y que están en los tribunales todavía. El juez Alejandro Vargas, la gente criticó que él, antes de emitir una sentencia, se dedicaba a dar consejos y duraba una hora aconsejando y refiriéndose a asuntos que no eran trascendentes en ese momento, sino abocarse a emitir su sentencia. ¿Puede un juez de instrucción o de cualquier jurisdicción ponerse a dar consejos antes de uno de esos a los que él le dio consejo, y él mismo lo dijo públicamente, sí, antes de ser juez, todavía no era juez del Tribunal Constitucional, no era juez de instrucción, al mismo mes, sí, él le dio consejo, le dijo, ven acá, mire, usted ha venido aquí varias veces, la música suya a mí me gusta, la música suya, pero lo que usted está haciendo riñe contra la ley, y no por ello yo tengo a usted que considerarlo. Sí. Si usted viola la ley, usted tiene que ser sancionado conforme a la ley. Exacto. Y entonces lo aconsejaba para que entrara en ciertos razonamientos. Porque a veces hay gente que no acata nada y ante una sociedad donde tú vales lo que tienes, donde la gente busca beneficios, donde la gente que se acerca a ti muchas veces detrás de beneficencia, de alguna manera, no importando el sexo, pueden ser tanto mujeres como hombres, y andan detrás de cosas, sí, y no de valorar a la persona por lo que son, sino por lo que tienen. Entonces, eso trae mucho inconveniente, donde una persona, un hombre necesita ponerse una cadena de $3,000 para llamar la atención, donde tiene que andar con un vehículo lujoso. Aunque tenga la soga al cuello. Aunque tenga la soga al cuello. Sí. Y todos los ajuares de la casa. Exacto. Esté a punto de perderlo, sí, donde la casa está pagando renta, y si la casa es propia la tiene empeñada, por no decir hipotecada. Sí. Entonces, es una situación de que hay que sentarse a revisarse y de que cada uno tiene que analizar su propio caso. Correcto. Mire, en los últimos años, digamos, y ahora recientemente, está muy de moda el llamado criterio de oportunidad. Sí. Criterio de oportunidad con el que han sido favorecidos muchos de los imputados en los grandes casos de corrupción. Sí. ¿Usted cree que, a su juicio,
¿están siendo bien aplicados esos criterios de oportunidad? Fíjese, hay una situación, es delicada, porque Sí. todo depende de la probabilidad probatoria que tenga el Ministerio Público. Yo pienso que si hay un caso de magnitud, de trascendencia política, social, Sí. económica, que riñe contra las buenas costumbres, o sea que todos los casos no son iguales. Hay un caso donde para usted lograr decir soy exitoso en esa persecución, usted a veces tiene que asistirse de los mismos componentes que envuelven el caso. A veces se hacen complejos esos casos, no es contra uno, a veces es contra 10, contra 15, contra 20, contra 30. Sí. Entonces, pero hay uno que es el que lo guió a todos, y para usted lograr dar un ejemplo a veces, y hay un caso por ahí así, usted tiene a veces que negociar con algunos de los otros, para que esos otros puedan entonces señalar a aquel, y aunque las acusaciones entre imputados no tienen un valor probatorio eficiente, pero si esos imputados revelan hechos y tienen documentos que pueden sustentar alguna acusación, la cosa es distinta, porque si usted está acusando a 12 y usted tiene que negociar con 4 y someter a juicio a los 8, o lograr hacer acuerdo con algunos de ellos para lograr que por algunas decisiones suspensivas sean declarados culpables, con algunos beneficios naturalmente. Yo entiendo que no podemos decir que del todo están mal, porque si del todo no está mal, quizá del todo no está bien. Lo que se anda buscando es que no se pierda todo y que no se queden todos fuera, porque recuerde una cosa, que hubo tiempo que aquí hubo gente que se llevó el país, Sí. se robó el país y anda por ahí. Y no fueron procesados. No fueron Sí, procesados. sí, eso Entonces, sí. es bueno procesarlo, llegar a acuerdo, si no se puede con todo, con una parte, y lograr retener algo, porque después que el delito se cometió, ya no podemos volver atrás. Lo que hay que ver es qué se puede sacar de lo que ya está. Es cierto, y además queda el precedente social. Está la sanción judicial y la sanción moral, que esa es más fuerte que la judicial. Vamos a la pausa, regresamos en breve.